bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero. Yo soy Patricia Malagón, periodista y asesora financiera, y hoy os quiero hablar de un aspecto fundamental a la hora de invertir en bolsa. Se trata del horizonte temporal y de la probabilidad de perder dinero. Y es que seguramente hayáis escuchado hablar del horizonte temporal a diversos asesores financieros, creadores de contenido financiero, analistas y todo tipo de expertos dentro del mundo financiero. Por eso yo en este vídeo lo que os quiero mostrar gráficamente es cómo jugar con el horizonte temporal para reducir al máximo la probabilidad de perder dinero en la bolsa. Pero lo primero de todo es definir lo que es el horizonte temporal cuando hablamos de la inversión. No es otra cosa que el periodo del tiempo en el que tendremos nuestro dinero invertido y no dispondremos de él. Y esto es muy importante entenderlo porque no es lo mismo invertir de cara a la jubilación, donde tendremos un mayor margen temporal, o invertir buscando la independencia financiera en el largo plazo, que invertir con vistas a 2 años para comprarnos un coche o a 5 años para comprarnos una casa. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo vamos a ver con los gráficos que os mostraré a continuación. Antes de pasar con los gráficos, te recuerdo que esto no es una recomendación de inversión y que además me he centrado en lo que es la inversión en bolsa y en índices. En ningún caso me refiero a invertir acción por acción, porque esto es bastante diferente. El primer gráfico que vemos es de Bank of America y lo que hace es comparar la probabilidad de perder dinero invirtiendo en acciones y la probabilidad de perder dinero invirtiendo en materias primas. Como vemos, cuanto menor es el plazo temporal de un día, de un mes o de un año, más alta es la probabilidad de perder dinero, sobre todo en el caso de las materias primas. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuanto mayor es el plazo temporal, como vemos por ejemplo en el gráfico, incluso cuando pasan 20 años en los que permanecemos invertidos dentro de las acciones, la probabilidad de perder dinero se reduce prácticamente a cero. En este segundo gráfico, que se centra exclusivamente en las acciones, lo que viene a ser renta variable, vemos más o menos los mismos datos y la misma conclusión. A medida que mayor es el plazo en el que permanecemos invertidos y mayor es nuestro horizonte temporal, pues también se reduce casi al mínimo la probabilidad de perder dinero en bolsa. Y es que mientras que en un horizonte de 10 años la probabilidad es del 5%, la probabilidad en un plazo de 15 años se reduce a tan solo el 0,2%. Y por último, en cuanto a este tercer gráfico, se centra exclusivamente en el índice SP500, que es el más famoso y el más invertido de todos. Aquí sí que vemos que la probabilidad de perder dinero en un plazo de 10 años es mayor y sube casi al 10%, y esto es debido a que el SP500 también ha atravesado décadas completamente en negativo. No es habitual, pero tampoco es descabellado que este índice se tire 10 años o más tiempo perdiendo dinero. De hecho, si nos fijamos en el retorno que tiene el SP500 por cada década, vemos que en la década de los 30 y en la década de comienzos de siglo, la que fue del año 2000 al año 2010, pues el SP500 perdió dinero. Por tanto, lo que tenemos que saber es que la bolsa no es una especie de plazo fijo que cada año nos pague un 9% o un 10%, sino que cuando hablamos del 9 o el 10% anualizado se refiere al histórico, y que por tanto puede haber un año que tu inversión en bolsa caiga un 30% y después esté 4 años consecutivos subiendo, por ejemplo, un 10%. Por tanto, antes de pasar a los siguientes índices o a los siguientes datos, la conclusión que podemos sacar hasta aquí y extraer hasta aquí es que cuanto mayor sea nuestro horizonte temporal y nuestro periodo de tiempo en el que permaneceremos invertidos, menor será la posibilidad de que perdamos dinero en la bolsa. Pero es muy importante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de organizar y de gestionar nuestras inversiones, porque como te dije al inicio, si quieres invertir con vistas a 3 años o a 4, pues la probabilidad de que pierdas dinero invirtiendo en bolsa es más alta. Que evidentemente puedes coger una buena racha en la que todos los años el SP te sube, es probable, pero también es posible que te comas alguna corrección profunda en el SP500, que son habituales a lo largo de la historia, y que termines perdiendo dinero para ese horizonte temporal. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que esto no es igual en todos los índices, porque si por ejemplo nos fijamos en el IBEX 35 Total Return, vemos que tocó un máximo histórico en el año 2007 y que aunque lo superó mínimamente en años venideros, lo que sucede es que para el inversor no obtuvo rentabilidades considerables ya de doble dígito, y que además le compensara todo lo que había subido a la inflación en ese periodo de tiempo hasta después de pasar el año 2022. Es decir, que pasaron unos 15 años en los que el inversor
perdió dinero. Y sucede también parecido en otros índices que os voy a mostrar. Por ejemplo, en el MSCI World, la caída de la burbuja de las .com del año 2000 hizo que el máximo del año 2000 no se recuperase hasta el año 2013. Y también ocurre lo mismo en el índice Nasdaq, cuya recuperación también es famosa porque desde que tocó máximos en el año 2000 no recuperó y no volvió a esos niveles hasta el año 2014. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en bolsa existen periodos históricos muy largos en los que el inversor perdería dinero, sobre todo si entró mal, si entró tarde y si entró en momentos de máximos históricos. Además de tener esto en cuenta, la historia también nos dice que en el caso del SP500, por ejemplo, es habitual ver caídas del 10% cada 2 años, del 20% cada 7 años y de más del 30% cada 12 años. Así que un aprendizaje que podemos sacar de todo esto es que para invertir en bolsa necesitamos tener un amplio horizonte temporal por un lado y por otro lado pues una de las mejores técnicas para invertir y que se ha demostrado es hacer DCA, porque esto te permite comprar en diferentes niveles de precios. Así que si por ejemplo tienes la mala suerte de entrar en máximos y luego comerte una corrección como la que hemos visto por ejemplo del año 2000 o posteriores, pues lo puedes ir compensando a luego comprar a niveles más bajos, pero esto no reduce el horizonte temporal y por tanto no se puede invertir en bolsa en periodos cortos de tiempo porque la probabilidad de que pierdas dinero es bastante más elevada. Es cierto también, para terminar el vídeo, que existen otro tipo de índices que son quizás menos arriesgados, menos volátiles, pero también menos rentables, porque como sabéis, en la inversión funciona el binomio rentabilidad-riesgo. A menor riesgo asumido, también menor es la rentabilidad. Por ejemplo, en el caso del SP500 Low Volatility o SP500 Low Volatility High Dividend, la probabilidad de perder dinero a lo largo del tiempo se reduce, es decir, que necesitarías menos tiempo para estar invertido y quizás puedes reducir más tu horizonte temporal. Pero yo tendría también cuidado con este tipo de índices porque el track record es menor y por ejemplo no existían en el año 2000 y como se puede ver no podemos estimar cuánto tiempo hubieran tardado en recuperar. Así que para terminar este vídeo os digo que lo que parece y lo que extraemos de todo esto que hemos visto en los gráficos es que el horizonte temporal más seguro para estar invertidos en bolsa y reducir al mínimo posible la probabilidad de que perdamos dinero es a partir de los 15 años. Y es verdad que, como te acabo de decir, quizás haciendo DCA lo podamos ir reduciendo porque si te comes una corrección dentro de tu estrategia de inversión, pues puedes aprovechar para comprar a niveles más bajos y te irás recuperando a medida que la bolsa comience de nuevo a subir. Así que nada, yo me despido de todos vosotros por aquí. Os recuerdo que os dejo todos los gráficos y toda la información de la que os he hablado en un artículo gratuito en el canal de Patreon. Y si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, darle like, comentar, compartir y todo eso, porque me ayudáis a que siga haciendo contenido de este estilo para ayudaros a todos a mejorar vuestras finanzas y vuestra educación financiera.